y no deja desplazarse con libertad. Hay muchos tipos de esclavitud y hay muchas formas de esclavitud. Entonces el concepto nos va dando que la esclavitud es atar, estar siempre amarrado. Y a veces nada más lo vemos en las mascotas. Hay mascotas que los tienen siempre, toda su vida atados. Y los que estudian a veces las mascotas dicen que un animal es atado, es precisamente agresivo, rebelde, duro. ¿Y cuánto más no hace la esclavitud? En la vida de los hombres hay esclavitud. Y aun cuando estamos en el siglo XXI, el siglo de la inteligencia artificial, el siglo de los grandes inventos y de las grandes aplicaciones, el mundo sigue practicando la esclavitud. Y en todas sus formas desde el principio primitivo. La esclavitud, hay gente que domina a gente. Hay gente que está condicionando y amarrando a otra gente. Y la gente se acostumbra a ello. Otros se hacen porque quieren ser esclavos. Están atados. Jamás el Señor nos dejó a nosotros un vicio de alcohol, un vicio de fumar o un vicio de maldecir, y el mundo se esclaviza y se ata en vicios, en blasfemias, en negaciones, en dolores. Y pues ¿quién es un esclavo? Todo aquel que está atado. Pero seguimos avanzando. Había a ver si lo puedes pasar. Hay un pequeño video. Siguiente. Ojalá funcione. Si no, pues creo que no está la liga. A ver si le puedes hacer clic. Y si no, pues no hay problema. Sí está. A ver si podemos ver ese video. Le voy a dar lectura. Tendremos a convertir nuestras vidas en prisiones. El guardia te lleva hacia tu celda. Sientes la presencia sofocante de tu nuevo hogar. Te imaginas cada vía de escape posible. Soñabas con que iba a ser, y los sueños no terminarán así. En la noche te despiertas preso de pánico, temiendo que vayas a derrochar toda la vida aquí. Te hundes en la desesperación. Siguen pasando los días. La desesperación se convierte en aceptación. Odias todo lo que hay en este lugar, pero en el corazón empiezas a creer que realmente debes estar aquí. Los meses se hacen años. Te sientes tan cómodo entre estas paredes que, sin darte cuenta, dejas de soñar con salir jamás. Un ruido horrible te despierta en la noche. Un hombre aparece en la puerta. Él pagó tu deuda. Te puedes ir. En vez de alegrarte, te paraliza el temor. Este lugar es todo lo que conoces.
debes estar tan aquí, mereces estar aquí. Aquí te sientes cómodo. Le dices que quisieras salir, pero no puedes. Esta celda es tu hogar ahora. Con un corazón apenado, Él acepta. Cierra la puerta y Él se aleja. Hermanos, hacer la esclavitud por circunstancias difíciles, hermanos. Yo sé que es eso. Que de estar un tiempo en libertad bien contento, empiezas de camino al pasillo donde tal parece que no vas a salir. Pero lo que más te espanta es cuando detrás de ti cierran el cerrojo. Y el cerrojo marca una nueva etapa de vida. Gracias a Dios, porque Dios nos libre de muchas cosas. Pero algunos, Dios nos permite estar en estas cosas. Pero siempre, a pesar de todo, si Dios nos lleva ahí, no hay problema. Porque si Él nos mete, Él también nos saca. Pero hablando de la libertad, empiezas a acostumbrarte a estar esclavo. Empiezas a decir que es la mejor parte de estar así. Y esto, hermanos, es lo que sucede en el mundo. El mundo se habitúa a estar amarrado y esclavizado. Le gusta su vicio. Le gusta su manera de vivir que no agrada a Dios. Se aleja de los principios claros de los sueños. Se mueren muchos sueños. Y al final de todo esto, hay algo muy especial. Se había habituado uno, se habitúa. Pero ese mensaje nos da la condición de que alguien nos da una oportunidad. Y en la noche se le abre esa puerta y le dice, eres libre. Pero no aceptas salir. Te has acomodado a estar amarrado. Y el hombre le vuelve a insistir a uno, eres libre. Dice, no, me da pena, me quedo aquí, me cómodo. Y el hombre cierra, más bien uno cierra la puerta, y el hombre que nos daba libertad se sale. Así hoy pasa el evangelio, hermanos. Dice el profeta Jeremías, viene la siega y no eres salvo. Pasa el verano y no eres salvo. ¿Cuándo entonces vamos a entender que tenemos que ser salvos? Pasamos al siguiente. La verdad es bendición. Hermanos, la esclavitud, los esclavos, ya empezamos a ver la definición. La esclavitud significa estar amarrado. ¿Qué significa ser esclavo? Amarrado o atado, que significa del griego doulos, atado. ¿Observaron? Estar atado. Hermanos, desde el principio de la vida, el hombre, Dios lo hizo libre
y el hombre en su maldad hizo al hombre también esclavo. Lo vemos desde el principio de la Biblia. Pero esto proviene, hermanos, de alguien que le encanta que el hombre esté esclavizado. Todos tenemos un enemigo que no queremos a veces comprender. Ese enemigo que no me hace venir al templo, que no me permite predicar el evangelio. Ese enemigo que no me deja prosperar en mi fe cristiana. Ese enemigo que también se ha empeñado por todo el tiempo a hacer caer la humanidad. Y de tal forma, hermanos, ese enemigo no ha descansado. Por eso a veces, hermanos, en metáfora o a veces en sencillez, cuando muchos no quieren tener cultos, a veces tenemos que decirle, hermano, no quieres estar en el culto, no quieres buscar a Dios lunes, martes, miércoles, dile al diablo que te dé una constancia donde no va a hacer nada y ya no vengas al templo. Y así muchas veces pensamos. La Biblia nos dice, hermanos, que nosotros debemos estar siempre preparados, aleluya. Y nos dice de antemano que nuestro adversario está como león rugiente, dispuesto a quien devorar. Nosotros no sabemos cuál es la magnitud de la agilidad de ese tipo de animales, porque los conocemos amarrados y encerrados. Pero su potencial ha de ser devastador, hermanos. Por eso la Biblia lo compara de esa manera a San Pedro. Pero el maligno, hermanos, hizo caer al hombre. Y lo hizo caer de tal forma que fue sacado del huerto del Edén. Lo ató, lo maniató por consecuencia de la desobediencia. La desobediencia nosotros sabemos desde niños, desde adultos, y aún todavía entendemos y a veces seguimos desobedeciendo muchas cosas. Pero ahí está la atadura. En el tiempo antiguo, hermanos, esta era la situación. Pero, así como entró el pecado por un hombre, una poderosa promesa del Señor para nosotros, porque se presenta a nosotros como se presentó en ese mensaje. Alguien abrió la puerta, eres libre. No quiso ser libre. Pero también dice Apocalipsis 1:18, que esa es la contundencia de que Jesucristo ha libertado el corazón de las personas y la naturaleza misma. Y nos dice así Apocalipsis 1:18, todos unidos leemos. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo nos libertó de manera poderosa, aleluya. Nuestra libertad, nuestra salvación, nuestra regeneración es absoluta, porque ahora Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, hermanos. Por eso es victoria en Cristo Jesús. Pero ahora, el propósito, hermanos, es mantenernos. Ustedes vean, hay una palabra, la contraria al esclavo, que es el libre. Hay en ocasiones que nosotros somos muy dados a las palabras y no sabemos ni qué significan muchas veces. A veces le dices, ¿cómo te llamas tú? Eleuterio. Y decimos, bueno, pero a veces cuando ya conocemos el contenido, Eleuterio del griego significa libre. ¿Cómo ven? Al igual que el Macarios significa bienaventurado. Aleluya. Y ahí nosotros somos muy prejuiciosos aquí. No, pues, ¿cómo te llamas? Pues Francisco. ¿Cómo te dicen? Pancho. Ahí estamos contentos con Pancho. ¿Qué significará Pancho?
Pero cuando nosotros conocemos los nombres, ahora sí, allí encontramos Eleuterio, libre. ¿Y cuántos han conocido que alguien que se llama Eleuterio o se apellida Eleuterio? Yo sí conozco. Allá donde estábamos, apellidos. Eleuterio, eran apellidos. Y a mí me gustaba porque dicen, eres libre. Eres libre. Entonces dicen, no, yo no me quiero llamar. Las niñas, no, yo no voy a casar con los hermanos porque no me apellido Eleuterio. Ay, hermana, significa libre. Observamos. Entonces, Eleuterio significa libertad. Y de libres también se aplica el Eleuteró. O sea, se aplica la siguiente para todos los demás. Entonces el Señor nos quiere hacer verdaderamente libres. Esta bendición, hermanos, es para todos nosotros. Pero continuamos. Hermanos, esta palabra también libre significa exento. O sea, Eleuterio nos marca es de libertad, pero también significa exento de. Gloria a Dios. Entonces, el Señor nos dice que nos hace exentos, nos hace libres de toda esclavitud, de pecado, de dolor, de aflicción. Y eso debe ser claro. En las cosas de Dios no podemos estar jugando. Mucha gente quiere jugar con las cosas de Dios. Tú puedes venir cuando quieras. Pero la libertad no se condiciona igual que la justicia. Una de las frases muy importantes aquí en nuestra patria, especialmente una de las frases que me gusta de Guillermo Prieto, donde dice acerca de la justicia. La justicia no se mendiga. Así nos dice. Así como el respeto no se exige. Así unas palabras de una claridad firme que también nos da una dignidad. Porque decía, porque la persona que mendiga justicia y la que exige respeto son seres, los dos son seres sin dignidad. Porque la justicia no se mendiga, la justicia se exige y el respeto se gana. A mí me gustaban mucho esas frases. Igualmente en la palabra del Señor, la palabra de Dios es justa. Y andamos nosotros dudando, ay Señor, perdóname, ayúdame. Eso, hermanos, es lo que no le gusta al Señor. Lo que el Señor claramente dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad quiere decir que es conocer el amor de Jesucristo. Conocer su gracia infinita para con nosotros y estar en esa bendición de que tantas cosas nos libertó el Señor. No tendríamos derecho de estar ni siquiera aquí al frente, hermanos. No teníamos el derecho. Pero por toda su misericordia, Él nos ha hecho aceptos y libres. No teníamos derecho, hermanos. Hombres terribles, unas situaciones tremendas. Pero solamente le encontramos, sí, Señor, perdona mis pecados. Y sí lo aceptamos. Y la bendición que Él nos da. Hermanos, el concepto muy importante de la bendición que Dios nos da. Hermanos, la esclavitud en el tiempo antiguo, yo quiero expresarles algo muy importante. Hermanos, en el tiempo antiguo era una condición en la cual pues, las personas tenían características como las siguientes, hermanos. La primera, para ser esclavos, era por captura. Aquí en México sabíamos que las personas antiguas esclavizaban y le sacaban el corazón a las gentes. O sea, por conquista, por violencia, por guerra. Vean ustedes, así se hacen los esclavos.
También otra forma, o sea, por la guerra se hacían esclavos. Por la segunda era por nacimiento, por desafortunadamente haber nacido esclavo. ¿Correcto, hermanos? En Estados Unidos, la gente que venía de África esclavizada, muchos niñitos nacían siendo esclavos y generaciones tras generaciones, por una aberración de la Biblia, por nacimiento. Y la tercera es por compra, porque la gente vende. Siglo de la inteligencia artificial, padres venden a sus hijos o a sus hijas, las guerras siguen siendo, la gente sale, secuestran a sus hijos, los hacen también para que hagan cosas de maldad, y vivimos en una situación terrible todavía, pero hay alguien que todavía tiene poder para detener todas estas cosas, hermanos. El poder del Espíritu Santo que está con nosotros. El gran trabajador, y la iglesia debe de orar y debe de clamar al Señor en bendición y fortaleza. Hermanos, estamos sufriendo muchas necesidades físicas, necesidades tremendas, pero también veamos el antecedente. Aún todavía, ni aún así, no te quieres arrepentir de tus pecados, como el que estaba en la cárcel. Aún en el lecho de la muerte dice, no, ya así me muero y así me quedo. Cómodos, pero lamentablemente no puedes decir, nunca se me dijo, sé libre. ¿Está pagada tu libertad? La pagué con mi sangre en la cruz del Calvario. Hermanos, otro también de la conquista, el maligno ha conquistado por idolatría, por ideologías. Veamos todo nuestro pueblo, hermanos. Nuestro pueblo quiere vernos a nosotros no dormidos. Nuestros vecinos no nos quieren ver. Nos quieren ver tener el reflejo de Jesucristo. Que vengamos con disposición a la casa del Señor. Va el vecino. Va el vecino a buscar de Dios. Ahí va a buscar. Entonces, hermanos, eso es el marcar la bendición de Dios. Y en el tiempo no importa, hermanos. Yo me recuerdo cuando ya no quería al principio buscar de Dios y luego cuando el Señor me conquista, me habla, hermanos, hasta para llegar nada más, quería llegar al Salmo 23 con todo mi corazón. Y llegaba corriendo al Salmo 23. Algunos hermanos me decían, pues nada más llegaste al Salmo 23, pues vengo de eso, hermano. No vengo de jugar, vengo de actividades. Pero era lo que el Señor nos hizo saber. Un anhelo por las cosas de Dios. Hermanos, la esclavitud en tiempos de Cristo, difícil. San Juan 8:33. Nos dice así. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices? Tú seréis libres. Fíjense, todavía ciegos. Estaban conquistados por los romanos y todavía decían, estaban conquistados por los romanos. No hay más a veces que el ciego no quiera ver lo que no quiera ver, por el orgullo y la soberbia. Y ahí estamos. El Señor les hablaba que hay una esclavitud en el corazón terrible. Hay una atadura. Recuerden que el esclavo es estar atado. Hay poder en el nombre del Señor, gracias a Dios que nos ha libertado de todas estas cosas. Pero es una bendición que Dios nos da. El siguiente, la esclavitud de nuestros tiempos. La esclavitud de nuestros días, hermanos, sigue vigente. Pues casi así ha sido abolida en su totalidad, pero a veces por teoría. Hay gente que se dedica. Y una de las ramas tremendas es la prostitución. Hacen esclavas a las personas se quedan condicionadas. Y se hacen las personas que ya no tienen valor de nada. Y la esclavitud no nada más es física, sino también espiritual. Pero hay una palabra de luz. Y la palabra de luz claramente el Señor la tiene en nosotros, hermanos. También San Juan
8:34. Una palabra de bendición para nosotros. Nos dice así, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y esto es lo que nos ata, hermanos. No además, hermanos, pueden ser de mayor a menor. La Biblia claramente habla de pecado de muerte. Y a veces el pecado de muerte es la incredulidad, más que todo. Eso es. Y muchas personas, ¿por qué? ¿Qué dijo el Señor? Los publicanos y las rameras van directo al reino de Dios porque tuvieron la única esperanza de fe y aceptaron a Jesucristo. Perdónanos, Señor, sé propicio a nosotros. Y los religiosos, ¿dónde quedaron? En una palabra, no te conozco, hacedor de maldad. Hermanos, la palabra del Señor es bella. Y con eso vamos a ir terminando. La libertad en tiempos de Cristo. La libertad en tiempos de Cristo, hermanos. Los esclavos podían lograr la libertad o también el pagar esa libertad de estas formas. Uno era, hermanos, con su propia muerte. Cuando lo liberaban porque tuviera para un entierro o persona libre, a veces podía ir tantito. Con la muerte de su amo, con otra muerte, en cuyo testamento solían liberar a los esclavos como muestras también de generosidad. Cuando eran liberados, de este modo, se les daba alguna propiedad o dinero. También comprando su libertad, por eso era algo muy difícil de conseguir, ya que no tenían derecho a la propiedad y era muy probable que tampoco pudieran pagarlo, si no era necesario que alguien hiciera el rescate. Había en cierto modo, por eso se pagaba grande cantidad de dinero. Y este fue el ejemplo que el Señor dio, para que todos por Él fuéramos también libertados por el pago de rescate por su sangre preciosa. Por eso en la mesa del Señor dice, este es el nuevo pacto que con su sangre selló con nosotros en la cruz del Calvario. Por eso lo expresa bien tan hermoso. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Es hoy. Entonces, por esto, hermanos, cuando pasamos de aquí, no es una costumbre ni una tradición, es realmente reafirmar nuestra gratitud y nuestra conciencia de que gracias al Señor tenemos libertad física, espiritual, material y todos los aspectos. ¿Por qué cargan los problemas? ¿Por qué cargan la lucha? Hermanos, cuando el Señor nos permite tener necesidades y fuertes necesidades, Él también nos dará la ayuda, Él nos dará la salida, Él estará con nosotros. Cuando Él nos permite estar en condiciones muy difíciles, y a veces le decimos, papito, papá, padre, ¿por qué estoy en esta condición? Escuchamos un silencio, pero un silencio decimos, amén. Y después vamos entendiendo por qué teníamos que estar en esa condición. Gracias a Dios por las enfermedades. Gracias a Dios por los problemas, por las luchas. Gracias a Dios por ello, porque ¿qué nos hace? Orar. Nos hace clamar a Dios. Nos hace acercarnos más a Él. Y queremos estar con Él. No atados, pero sí en su gracia. Hermanos, la libertad que da nuestro Señor Jesucristo es perfecta. San Juan 8, 35 y 36. Nos dice así. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Y esta es la bendición. El hijo no queda en la casa. ¿Qué quiere decir? El Señor dio la pauta, porque no quedó en la casa, sino Él subió a la gloria. Y desde la gloria de Él, claramente nos dice, mi sangre también fue derramada por cada uno de ellos, Padre. Y no se avergüenza, como veíamos el jueves, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo no sé, hermanos, qué tanta profundidad en nuestro corazón hay, pero Dios ha sido fiel con nosotros. Por eso nos acercamos confiadamente al trono de su gracia para poder obtener el oportuno socorro. En una de las condiciones tan especiales, hermanos, este mes es un mes de la libertad. No nada más es un instante. Para nosotros tiene un gran significado. Sabemos nosotros, hermanos, la importancia de la libertad física, pero también de la libertad mental, la libertad espiritual. Y todas estas tres condiciones el Señor lo ha dado para nosotros. Por eso su presencia nos invita a estar en Él. Por eso hoy es necesario, hermanos, no estés jugando con las cosas del Evangelio. La palabra del Señor nos dice que Dios no puede ser burlado. No podemos estar cacheteando un rato el mundo y otra cacheteando las cosas de Dios. Hermanos, las cosas que nos vengan, todas las cosas las tenemos que dar en gloria y honra al Señor. Pero también la palabra del Señor nos hace una bendición de entender. El volver a entender la palabra del Señor nos lleva a lo siguiente, hermanos. Actualmente hay una ley que se llama la Ley de los Derechos Humanos, que habla de las garantías individuales y personales que toda gente debe de tener. Los derechos humanos, más que todo, también son bíblicos. Y no se los dio Dios, en este caso a la ley de Moisés, sino se lo aplica a un hombre que Dios estableció para que también nosotros tuviéramos el contenido, y era un rey. Y un rey, hermanos, en Esdras, capítulo número 1, libro del profeta, el libro de Esdras. Este hombre se llamó Ciro. Los derechos humanos nacen desde esta parte de la Biblia, hermanos. Dios le dio a este hombre, y nos dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, vean ustedes cómo en este tiempo también, ahorita donde está Irán, y que mucha gente quiere pelearse, desde el tiempo de Irán, hermanos, desde ese de Irak, desde este tiempo de Persia, Dios envía hielos al pueblo de Israel. Pero este hombre, hermanos, Dios lo usó para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de sus pueblos, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, aleluya, la cual está en Jerusalén. Vean ustedes, si no conocemos los derechos humanos, hermanos, desde esta carta y desde esta parte de Esdras, desde ahí empiezan los derechos humanos para esta generación que hoy vivimos. Y pregúntenlos a los estudiosos de los derechos humanos, ¿de dónde viene el decreto? Del rey Ciro, porque puso Jehová en su mano y en su espíritu el pregonar esta palabra, porque todo es plan de Dios. Y si eso lo hizo para toda la humanidad, también alguien más desde la eternidad nos ha dado el beneficio de ser llamados hijos de Dios, Jesucristo, nuestro gran libertador. Esta mañana, hermanos, este mediodía, hemos de honrar al Señor.
porque debemos ya no estar en esa esclavitud. Los decretos están, las promesas están. Y ahora con toda seguridad, el Señor ha sido fiel en sus promesas. Continuaremos con nuestros siguientes temas en todo este mes, pero hoy entendemos dos puntos importantes: que la esclavitud es atar, pero Cristo vino a desatar y deshacer las obras del diablo. Y ahora nos dice a nosotros: eres libre. Pero no para vivir en libertinaje, esa será la siguiente. Para no vivir en el libertinaje y en el chantaje, sino vivir en la gracia de Cristo Jesús. Por eso dice un canto: si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Vamos a acercarnos a orar. Yo quisiera, ¿saben este canto? Pues vamos a cantar, vamos a venirnos a orar, hermanos, porque también tenemos un momento muy especial para nosotros, para la honra y gloria del Señor. Solamente sí le voy a pedir, si se va a acercar aquí a la mesa, no va a venir jugando. Ya debe estarse preparado, en el nombre del Señor. Vamos a cantar al Señor esta hermosa alabanza y venimos a orar. ¿Quiere venir a orar? Ya nos vamos a parar de orar, porque Dios tiene un plan con nosotros. ¡Alabamos!